Hoy quiero compartirles un tema que he titulado Sionismo, conflicto Israel-Palestina. Y es que ante toda esta situación que está viviendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hay muchos ataques en contra del pueblo de Dios, muchos ataques en contra de Israel. Obviamente han salido muchas naciones, las naciones del mundo, a opinar y a decir que Israel está cometiendo homicidios, está matando a niños y está ocasionando una catástrofe allá en el Medio Oriente. Entonces, pues en cierta manera hay un ataque en contra de Israel. Y por ello, hermanos, yo quise tomar este tema un poco, ¿verdad? Un poco de lo que Dios nos da a entender para compartirles a ustedes el origen de este conflicto y el por qué es que está sucediendo esto. Y vamos a irnos conforme a la escritura, y para eso tenemos que ir hasta el comienzo, ¿verdad? Y vamos a ver, ahí como está sentado, acá tengo, hijo, gracias. Así como está sentado, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12, verso 2 al verso 3. Génesis capítulo 12, verso 2 al verso 3. Yo le voy a pedir que se vaya un poco rápido a buscar las escrituras, porque vamos a tener que viajar a través del tiempo y no nos va a dar el tiempo, una hora no nos va a alcanzar, a menos que se quiera quedar una hora y media, 2 horas más, a lo acostumbrado. Pero si no es así, entonces vayámonos un poquito más rápido hojeando nuestra Biblia para encontrar los versículos, para no quedarnos atrás. Amén. Así como está sentado, vamos a dar lectura. Dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y te haré famoso. Te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Todo comienza aquí. Todo comienza con Abraham. Todo comienza con un hombre. Dios llamó a Abraham y lo sacó de su casa, de su tierra, para darle una promesa y hacer de él una nación, ¿verdad? Todos sabemos esta historia, pero es importante repasarlo para ir viendo cómo es que fue instituida la nación de Israel y por qué del conflicto que hay hoy en día entre Palestina e Israel. Ahora vayamos a Génesis capítulo 17, y leemos el verso 1. El verso 1 dice: y cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Y yo haré un pacto contigo por medio de la cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó su rostro en tierra, y después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre, y ya no será tu nombre Abraham, sino te llamarás Abraham, porque serás padre de muchas naciones. Diga conmigo: padre de muchas naciones. Y yo confirmaré
mi pacto contigo y con los descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno que yo seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré su Dios. Verso 9 dice: entonces Dios le dijo a Abraham: esta es tu responsabilidad de obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben de cumplir. Todo varón de ustedes deben de circuncidarse. Deben cortarse la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, y todo varón debe circuncidarse al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos de tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben de circuncidarse y llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Y todo varón que no se circuncidará será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Entonces Dios dijo a Abraham con respecto a Sarai: tu esposa, su nombre no será más Sara, a partir de ahora se llamará, no será Sarai, perdón, a partir de ahora se llamará Sara. Y la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes y naciones. Nosotros vemos cómo en la promesa de Dios para Abraham constantemente vamos a encontrar la palabra reyes y naciones. Reyes y naciones. Dios se lo dijo para Abraham y se lo dijo a Sara, ¿verdad? Diga conmigo: naciones y reyes. Y además Dios le dijo a Abraham: y todas las naciones de la tierra serán benditas por causa de ti. Esa es la promesa de Dios para Abraham. Entonces de Dios ahí comenzaba a gestar una nación. Ahí comenzaba a nacer una nación desde Abraham. Ahora vamos a ver que en el libro de Génesis, en el capítulo 25, el del verso 21 al 23, nos dice que nació el hijo de la promesa, el que Dios le había prometido a Abraham, Isaac. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Y el Señor le contestó, Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. Y el Señor le contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor por qué pasó esto y preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones desde el principio. Las 2 naciones serán rivales, una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá al menor. Entonces después de que Dios le da la promesa a Abraham, de que de él saldrían reyes y naciones, Dios comienza a obrar, Dios comienza a tratar. Inclusive aquí no entramos al tema de Ismael, pero antes de que Isaac tuviera sus 2 hijos Jacob, también vemos el medio hermano de Isaac, que es Ismael, ¿verdad? Entonces Ismael, Dios también le dio una promesa a Ismael y le dijo que Dios iba a bendecir a Ismael, y también de Ismael iban a salir 12 naciones. Entonces ahí estamos viendo cómo Dios está cumpliendo su promesa, lo que Dios le está prometiendo a Abraham, lo que Dios le está hablando por medio de él hacer una nación grande. Pero quien llevaría la promesa es la simiente de Abraham, ¿verdad? El pacto la llevaría Abraham y su descendencia legítima. En este caso viene siendo Isaac. Después de Isaac
estamos viendo acá que Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Y de ahí saldrían dos naciones más. El mayor serviría al menor. En este caso, Jacob sería el mayor después de todo lo que sabemos que sucedió, ¿verdad? Jacob toma la primogenitura y es el mayor por derecho. Entonces ahora él es el hijo de la promesa. Posteriormente vamos a encontrarnos en Génesis 35, verso 12. Quiero irme rápido porque esto es un repaso nada más. Génesis 35, verso 12. Cuando Dios cambia el nombre de Israel, de Jacob, perdón, hacia Israel. 35, verso 12 dice: Job 35, 12. Dice, verso 9. Verso 9 dice: ahora que Jacob había regresado de Padarán, Dios se le apareció de nuevo en Betel. Y Dios le dijo, diciendo: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. ¿Verdad? ¿Eso cuándo sucedió? Cientos de años atrás. Y desde ahí Dios estableció el nombre de Israel, y lo cual existe hasta el día de hoy. Vemos entonces que Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Se lo cambia por el nombre de Israel, que Israel significa el que lucha con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos sabían eso? Amén. Israel significa el que lucha con Dios. Por eso es que Dios no ha dejado a su pueblo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Israel lucha con Dios. Israel no está solo. Amén. Israel lucha con Dios. Entonces Dios le dice aquí: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Y vuelve a decirle Dios en el verso 11: y entonces Dios dijo: yo soy el Sadaí, Dios todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate, y llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes entre tus descendientes. Y te entregaré a ti, y te entregaré la tierra que le di a Abraham, a Isaac. Así es, te la daré a ti y a tus descendientes. Mire, notemos que desde acá Dios ya le está prometiendo al pueblo de Israel. En este caso comienza ya a nacer el pueblo de Israel, comienza a gestarse ya la nación de Israel, y le dice: y a ti te daré la tierra que yo le prometí a Abraham y a Isaac, tus padres. Ahora vayamos a Génesis capítulo 46, verso 2 al verso 7. Génesis capítulo 46, verso 2 al verso 7 dice: durante la noche Dios le habló en una visión a Jacob. Jacob lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy el Dios de tu padre. Dijo la voz: no tengas temor de descender a Egipto, porque haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo y te volveré a traer y morirás en Egipto. Pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Entonces Jacob salió de Beerseba y sus hijos lo llevaron a Egipto y lo transportaron a él junto con los pequeños y las esposas, con los carros que Faraón les había provisto. También llevaron todos los animales y los bienes personales que habían adquirido en la tierra de Canaán. Así que Jacob partió hacia Egipto con toda su familia, hijos, nietos, hijas y nietas. Se fue con todos sus descendientes.
Ahí estamos viendo cómo Jacob, ¿verdad? Con sus 12 hijos, que en ese tiempo ya tiene Jacob sus 12 hijos, que comienzan a formar las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos habían escuchado eso? Que lo forman los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Todos hijos y nietos descienden a Egipto. Amén. Descienden a Egipto. ¿Y qué van a hacer Egipto? Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Cuando vino una gran sequía en aquellos tiempos y no había comida, el único que tenía el sustento era Egipto. Y Dios preparó a José para llevarlo a Egipto, para que así el pueblo, así Jacob y sus hijos no quedaran desamparados, sino que vivieran en abundancia, porque José era el segundo después del faraón. Y entonces el pueblo de Israel desciende a Egipto. Pero Dios le dijo a Jacob: no tengas miedo. Amén. No tengas miedo en ir allá, porque yo haré de ti una gran nación. Entonces después desciende el pueblo de Israel a Egipto, pero con la promesa de Dios de hacer una nación. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo nosotros podíamos pensar que Dios haría una nación en Egipto cuando Dios les prometió la tierra allá en Israel? Dios tiene sus medios. Dios tiene sus maneras de cómo operar y cómo trabajar. Amén. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Ok. Vamos a ver Éxodo capítulo 3, versos 6 al 8. Tuvieron que pasar 400 años. Ya conmigo, 400 años. Tuvieron que pasar 400 años para que Dios volviera a mirar hacia Israel y volviera a buscar a su pueblo. Y es aquí cuando dice la palabra de Dios que Dios llamó a Moisés. Allí en Éxodo capítulo 3, en el verso 6 dice, y le dice Dios a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, y he oído sus gritos de angustia a causa de la incredulidad y de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlos. ¿Verdad? Dice: por eso he descendido para rescatarlos. Ok. Dios una vez más está viendo la necesidad de su pueblo. Dios no ha abandonado a su pueblo. Más de 400 años. 400 años Dios permitió que su pueblo de Israel estuviera en Egipto. Después fue maltratado el pueblo de Israel. Fue maltratado y Dios tuvo misericordia. Y bueno, Dios tiene un plan para sacar a su pueblo de ahí, de Egipto. Y Dios llama pues a Moisés. Pero mira lo importante que dice. Dice, verso 11. Verso 11. ¿Sí alcanzan a ver su Biblia ahí donde están? Si no, prendemos la luz. ¿Sí? ¿Sí? ¿Prendemos la luz? ¿No? Ahí está. Hace mucho calor también y yo acá estoy sudando bastante. ¿Estamos bien? ¿No se están durmiendo? Bueno, si se duermen, nada más no vayan a pegar allá al piso, caer al piso. ¿Estamos bien? Ok, verso 11 dice: pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar a Egipto de Israel? Dios le dijo: yo estaré contigo. Esta es la señal para ti que el Señor te envía. No, verso 16.
Quiero que notemos el verso 17 porque esto es muy importante, porque va a ir enlazado a lo que vamos a ver al final. Verso 16 dice, los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y les dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro, así que permítenos por favor hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor. Digo, los ancianos de Israel. Dios mandó a Moisés a los ancianos de Israel, porque los más jóvenes en ese momento no sabrían de lo que estaría pasando o lo que estaría sucediendo. Acuerda que son 400 años que Israel estuvo en Egipto. Entonces los más jóvenes no sabrían. Cuando Moisés fuera y le dijera: el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado para rescatarlos, ellos quizás no sabrían. Pero los que sí estuvieran bien conscientes de que Dios prometió, que Dios le dio una promesa a ese pueblo hebreo, serían los ancianos de Israel. Y entonces es así como Dios promete sacar a su pueblo de Israel. Vea lo que dice el verso 18. Dice: si los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje, entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y vendrán al Señor, al Señor, Dios de los hebreos, y dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro, así que permítenos por favor hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Muy bien, vamos a irnos más adelante. Ahora veamos Deuteronomios capítulo 34, verso 1 al verso 4. Yo sé que ya estamos leyendo casi toda la Biblia, pero usted ya va a tener una anécdota que en una hora leímos, pasamos una revisión a toda la Biblia, ¿verdad? Amén. Ok, pero es importante que vayamos viendo a través de este viaje del tiempo cómo fue formándose el pueblo de Israel. Capítulo 34, verso 1. Dice: entonces Moisés se dirigió al monte Nebo desde la llanura de Moab y subió a la cumbre del monte Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró todo el territorio desde de Galad hasta tan lejos como Dan, toda la tierra de Neftalí y la tierra de Efraín, de Manases y toda la tierra de Judá, que se extienda hasta el mar Mediterráneo, el Negev y el valle del Jordán, junto con Jericó y la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces el Señor le dijo a Moisés: esta es la tierra que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob cuando dije: la daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió ahí en la tierra de Moab, tal como el Señor le había dicho. Ahora vemos nosotros que Moisés ya está a la vista de la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado. Dios le había prometido a Abraham 400 o 500 años atrás, ¿verdad? Ahora el problema es que esa tierra ya había sido habitada. Y aquí vamos a entender un poco lo que está pasando en estos tiempos, porque hoy se habla en contra de Israel y dice: es que Israel está quitando el territorio que le pertenece a los palestinos, la tierra que le corresponde a los palestinos. Los medios de comunicación, las personas están saliendo y dicen que Israel está queriendo tomar incluso la parte de Jerusalén, que es el lugar más peleado ahora, que es Jerusalén, le pertenece a Israel. Pero
a Israel se le fue quitado ese territorio. Entonces aquí nosotros comenzamos a entender un poco porque Dios ordena a Josué, ya no a Moisés, a Josué, a entrar a la tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a tomar posesión de ella. Y Josué entra para tomar esa tierra, tomar la tierra que Dios les había dado, pero para eso tendría que expulsar a todas las personas que ya estaban viviendo ahí, ¿verdad? Lo tenía que hacer Josué por orden de Dios. Veamos entonces ahora Josué capítulo 1, verso 1 al 7. Dice Josué capítulo 1, verso 1 al 7. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra que yo les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que ponga los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. En otra versión le dice: y todo lugar que pisare la planta de tu pie será para ti, ¿verdad? Entonces el pueblo de Dios está a punto de tomar una tierra que ya estaba siendo habitada por los cananeos, por los filisteos, por los amorreos, por los jebuseos, por todos estos personajes, por todos estos pueblos que habían tomado esa tierra mientras el pueblo de Israel estaba en Egipto, mientras el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado. Si el pueblo de Israel no hubiese descendido a Egipto, probablemente desde su llamado estuviera allá. Pero hay un propósito de por qué el pueblo de Israel fue a Egipto. Y uno de los propósitos más grandes es de que el nombre de Dios fuera exaltado, amén, en todas las naciones de la tierra, de cómo Dios sacó a su pueblo de Israel con mano poderosa en Egipto. Y hasta hoy en día todas las religiones del mundo reconocen que el pueblo hebreo fue sacado de una tierra de Egipto con mano poderosa. Ok, entonces nos encontramos hasta aquí, donde Dios ordena a Josué que entre a la tierra prometida para tomar la tierra o el lugar que Dios le dio como promesa, la tierra que fluye leche y miel. Y literalmente era una tierra de abundancia. Por eso es que muchos habían llegado ahí para tomar posesión de ella. Por eso es que esa tierra hasta el día de hoy es muy peleada. Hasta hoy hay conflictos ahí en el Medio Oriente por esa tierra, por ese lugar, porque es una tierra de bendición. Porque todo el territorio de Israel es de bendición. Y el enemigo lo sabe, ¿verdad? Entonces nos encontramos hasta este punto. Después comienzan a surgir muchas historias en Israel de conquistas de territorio, como Caleb conquista, amén, el territorio que el Señor le había prometido, y así sucesivamente. Pero llegamos entonces hasta el tiempo de David. Primera de Samuel capítulo 5 verso 1. Rápidamente vayamos allá. Primera de Samuel capítulo 5 verso 1 y veamos qué dice. Perdón. Perdón, hermanos. Perdón, esa no es la escritura. Déjenme, la busco.
Déjeme busco la escritura. Es segunda de Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulo 5 y verso 1. Dice: luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. Escuche esto: todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. Es decir, las 12 tribus de Israel reconocieron a David como el rey de Israel. Dice: en el pasado, cuando Saúl era nuestro rey en Israel, era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que allí en Hebrón el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel. Y David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y su reino duró 40 años. Y había reinado sobre Judá desde Hebrón 7 años y 6 meses. Y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y todo Judá por 33 años. Es decir, todo el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, o sea, David, antes de David, antes del rey David, había conflictos también internos en Israel, ¿verdad? Había división en Israel. Sin embargo, el rey David, cuando él llega al puesto, él unifica a las 12 tribus de Israel y todos reconocen a Israel todos reconocen al rey David como el pastor de Israel, como el rey de Israel. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok, eso es para que no se duerma. Reconocen a Israel como el pastor de Israel. Pero no solo eso, ojo acá, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un tiempo que les decía: Jerusalén, que es el lugar que hoy se está peleando, que es el lugar donde los palestinos dicen: no, este nos pertenece. Desde este tiempo, David dice que reinó desde Jerusalén durante 33 años. Reinó desde Jerusalén. Es decir, David estableció a Jerusalén como la capital de Israel desde ese tiempo. Desde ese tiempo. Amén. Gloria a Dios. Ahora entendemos por qué el pueblo de Israel exige ese territorio, exige ese lugar, porque a él le pertenece. Porque en tiempos bíblicos está escrito que ese lugar le pertenece a Israel. Amén. Muy bien, ahora entonces vayamos al libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 1 al verso 4. Primera de Crónicas, capítulo 1, verso 1 al verso 4. Perdón, aquí estoy mal otra vez. Segunda de Crónicas 1. Segunda de Crónicas 1, del verso 1 al verso 4. Dice: y Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino, porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Y Salomón convocó a todos los líderes de Israel y a los generales y a los capitanes del ejército, a los jueces y a todos los jefes políticos y toda la comunidad de Israel. Después los condujo a toda la asamblea al lugar de adoración
en Gabaón, porque ahí se encontraba el tabernáculo de Dios. Este era el tabernáculo de Moisés, siervo del Señor, que había construido en el desierto. David ya había trasladado el arca de Dios desde Quiriot a la carpa que había preparado en Jerusalén. Ok. Nos encontramos entonces ya en los tiempos de Salomón, donde Salomón, que pues es el que edifica el templo, el primer templo de Jerusalén, porque David, aunque anheló construir el templo, él no pudo construir el templo de Dios. Entonces lo construye Salomón, ¿verdad? Pero lo construye dentro de Jerusalén. Gloria al Señor. Dentro de Jerusalén, la ciudad santa. Veamos entonces ahí 2 de Crónicas, capítulo 2, verso 5. Dice: este tendrá que ser un templo magnífico, porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses. Pero en realidad, ¿quién puede edificar un hogar digno de él? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo, excepto como un lugar para quemarle sacrificios? Envíame entonces, dice, verso 1, desde el verso 1 al verso 5. Dice: y Salomón decidió construir el templo para honrar el nombre del Señor, y también un palacio real para sí mismo. Y reunió una fuerza de 70,000 obreros, 80,000 hombres, para extraer piedras de canteras en zonas montañosas, y 300 capataces. Salomón también envió el siguiente mensaje al rey Hiram de Tiro: envíame troncos de cedro como lo hiciste con mi padre David cuando construía su palacio. Estoy a punto de construir un templo para honrar el nombre de mi Dios, y será un lugar apartado para quemar incienso aromático delante de él, para presentar el pan especial de sacrificio, para sacrificar ofrendas quemadas, y todas las mañanas y todas las tardes, en los días de descanso y en las celebridades, fiestas, la luna nueva y los demás festividades del Señor nuestro Dios, que él ha ordenado a Israel que haga estas cosas para siempre. Este tendrá que ser un templo magnífico, porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses. Entonces aquí vemos cómo Salomón construye el primer templo, que es el templo que David le había prometido a Dios construirlo. Nos encontramos en el tiempo entonces donde Salomón construye el templo. Ahí está viviendo el pueblo de Israel la gloria, lo más alto del pueblo de Dios, porque lo que Dios había prometido a Israel, ¿verdad? Dios había prometido a Israel estar con su pueblo. Dios había prometido darles prosperidad. Inclusive Dios le dio prosperidad a su pueblo y le dio victorias sobre todos sus enemigos por mano de David, su siervo, ¿verdad? Y le dio paz con todas las naciones, ¿verdad? Y todas las naciones vecinas a Israel en el tiempo de David. Llega Salomón entonces y él complementa esto, que es construir el tercer templo. Cuando Salomón construye el tercer templo y ora delante de Dios, y lo vemos ahí en 2 de Crónicas 7, cuando él ora a Dios para dedicar el templo a Dios, dice que la presencia de Dios descendió en aquel lugar. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Descendió en aquel lugar, y Dios dijo a su pueblo Israel: mis ojos estarán abiertos sobre este lugar de día y de noche. Entonces Israel está viviendo el tiempo más glorioso que ellos podían vivir, y la promesa que Dios le había dado a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos están viviendo en ese momento lo máximo. Gloria a Dios. Y la presencia de Dios en medio de ellos, porque había descendido en el templo, en aquel lugar. Tanta era la presencia de Dios que los sacerdotes no podían ministrar en el lugar. ¿Qué más quería el pueblo de Dios? ¿Qué más quería Israel? La gloria de Israel era tan grande.
Salomón, hermano, su fama se comenzó a extender por todas las naciones de la tierra. Un hombre tan sabio que venían los reyes de todas partes en son de paz, venían a buscarlo para escucharlo como él hablaba. Era fama de Israel, era la fama de su rey y era lo que estaba viviendo, era el apogeo de Israel en ese tiempo. Entonces, estamos viendo entonces en un tiempo glorioso del pueblo de Dios. Y Dios les prometió que esto sucedería para siempre, pero con una condición: que el pueblo no se apartara del Señor y que no buscara ir tras sus dioses. Y ese fue un problema, porque más tarde, Salomón se desvió su corazón y se apartó de los caminos del Señor, y todos los demás reyes que vinieron después de él se apartaron del Señor. Y es ahí donde viene la caída del pueblo de Dios. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 1. Viene ahora la caída del pueblo de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 1. Segunda de Reyes 17, verso 1. Dice: Oseas, hijo de Ela, comenzó a gobernar Israel durante el año 12 del reinado de Acaz. En Judá reinó en Samaria 9 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes de él. Somelasar, rey de Asiria, atacó al rey Oseas. Por eso Oseas se vio obligado a pagar un elevado tributo a Asiria. Sin embargo, Oseas dejó de pagar tributo anual y conspiró contra el rey Asiria al pedirle al rey Egipto que lo ayudara a liberarse del poder del rey de Asiria. Cuando el rey de Asiria descubrió la traición, tomó a Oseas por fuerza y sometió a la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Durante 3 años. Entonces aquí comenzamos nosotros a leer la caída del pueblo de Israel y la dispersión de las 12 tribus de Israel a diferentes naciones. El reino de Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. Y aquí comienza la caída y lo trágico y lo triste del pueblo de Israel. Esto sucede aproximadamente en el 722, 730 antes de la era cristiana. El pueblo de Israel fue dispersado. Las 10 tribus de Israel fueron dispersadas en diferentes lugares. En Segunda de Reyes, capítulo 25, ahí mismo vamos a encontrar otro episodio, algo similar, pero ahora con Judá. Capítulo 25, verso 1. Dice: así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas, y Jerusalén estuvo sitiada 11 años del reinado de Ezequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre de la ciudad era muy intensa, que había agotado por completo lo último que quedaban alimentos. Entonces enviaron
enviaron una brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados huyeron. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios y esperaban hasta la caída del sol, entonces se deslizaron por la puerta que está entre las murallas detrás del jardín real y se dirigieron al valle de Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo capturaron en la llanura de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Y lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Riba, donde dictó sentencia contra Sedequías. Encontramos nosotros acá, y esto sucedió en el 500, aproximadamente en el 586 antes de la era cristiana. Ya estamos acercándonos a la era mesiánica, pero el pueblo de Israel entonces es sitiada por los babilonios. Aquí comienza un ataque contra Israel. Todo también tuvo que ver porque Israel se apartó del Señor. Todo comenzó desde que Israel se alejó del Señor. Y ahí comenzó un ataque en contra de Israel. Y las 12 tribus de Israel fueron dispersadas. Y Judá, encontramos aquí Judá, como Babilonia sitió Judá y fue llevado preso su rey. Aleluya. Entonces nosotros estamos viendo esta forma de querer desaparecer la nación de Israel. El enemigo siempre ha querido desaparecer la nación de Israel. Desde que Israel comenzó, desde que Dios llamó a Abraham, fue una serie de ataques en contra del pueblo de Israel. Y aquí vemos cómo los sirios cómo los babilonios, ¿verdad?, atacaron al pueblo de Israel. Entonces comienza la caída de Israel. Pero veamos en 2 de Crónicas capítulo 36 verso 21. Capítulo 36 verso 21. Mire lo que dice acá. Dice, vamos a leer desde el verso 17. Hay un título en mi escritura que dice: la caída de Jerusalén. Dice: entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos, y los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo, y no tuvieron compasión de la gente, y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles, y Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. Y el rey se llevó a Babilonia todos los grandes y pequeños el rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios, y los tesoros tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de sus funcionarios. Y luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Aquí vemos cómo Babilonia, por mano de Nabucodonosor, destruyen el templo que había construido Salomón, y lo destruyeron por completo, quedó reducido a cenizas. Amén. Ahí entonces vemos que el primer templo es destruido. Pero vea lo que dice el verso 22. Dice: en el primer año de Ciro, el rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías, y movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto, enviarlo en todo el reinado. Esto dice Ciro, el rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construir un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca al pueblo del Señor puede regresar para realizar esta tarea. Y que el Señor su Dios esté con ustedes. En esta ocasión vamos a encontrarnos que
se levanta Ciro, el rey de Persia, a pelear contra Babilonia y vence al rey de Babilonia. Y entonces Dios le ordena a Ciro, rey de Persia, no pertenece al pueblo de Dios, a un rey pues gentil, ¿verdad? Y Dios le dice, por orden de Dios, porque el mismo rey de Ciro lo dice, Dios me ha ordenado que levante un templo una vez más en Jerusalén, y todos los que son de Israel regresen una vez más a Jerusalén para una vez más edificar el templo de Dios. Y vemos en Esdras cómo se cumple esta palabra. Esdras capítulo 1 verso 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías y movió el corazón de Ciro a poner escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, el rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me encargó construir un templo en Jerusalén que está en Judá, y cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, el Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que el Dios esté con ustedes. En este tiempo, una vez más, se vuelve a levantar el segundo templo en Jerusalén, una vez más en Jerusalén, para que el pueblo de Dios volviese a ofrecer sacrificios a Dios. Esto sucedió aproximadamente en el año 538. 538 es un periodo que se le conoce como el periodo de autogobierno, donde no había quizás un rey en Israel, pero por ahí se mantenían ellos como pueblo de Dios, habiendo un templo donde adorar, y Dios valiéndose, porque Dios no pudo valerse de su misma nación o gente de su mismo pueblo, sino que Dios se valió de un rey gentil, de un rey pagano, para una vez más levantar el templo de Dios, para que el pueblo de Israel una vez más pudiese ofrecer sacrificios a Dios en ese lugar. Pero conforme va pasando el tiempo, el reino de Israel cada vez más va siendo deteriorado. Vamos a ver un periodo entre el año 70 aproximadamente al año 1948. El año 60, antes de la era cristiana, y después hasta el 1948, después de la era cristiana, cómo el pueblo de Israel fue siendo atacado por diferentes imperios allá en su reinado. Entonces, a partir de ahí, el pueblo de Israel fue siendo debilitado por una guerra civil y pasó a estar cada vez más sometido por el dominio romano. Todos sabemos que cuando el Mesías vino, hace más de 2000 años, el imperio que gobernaba en Israel eran los romanos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí comienza un sometimiento de Roma hacia los judíos. Roma sometió a Judea quemando el segundo templo hasta los cimientos y exiliando a muchos judíos del país en el año 70 después de la era cristiana, por mano de Tito. Ahí nosotros estamos viendo que el segundo templo que había sido ordenado en construcción por Ciro, allí en el año 70 después de Cristo, es destruido una vez más por el emperador romano, ¿verdad? Durante varios siglos Roma imperó Israel,
desde el año 70 hasta el año 313. Y Biztanía imperó en Israel desde el año 313 al año 673 en toda la comunidad judía. Los judíos intentaron retomar su independencia, pero no lo podían. Y por más que ellos intentaban retomar cada vez que ellos intentaban retomar su independencia, cada vez más eran oprimidos dentro del pueblo de Israel. Desde el siglo VII en adelante, el país fue sucesivamente gobernado por árabes. En el año 636 al 1091 por los árabes, los seleucidas en el año 1091 hacia el 1099, los cruzados en el 1099 hasta el 1291, los mamelucos desde el 1291 al 1516, los turcos otomanos del 1517 hacia el 1917 y los británicos del 1918 al 1948. ¿Y por qué llegamos aquí al 1948? Hay un anhelo en el pueblo de Dios por regresar a Israel, y se le conoce hoy en día como el sionismo. El sionismo, hermanos, es el anhelo del pueblo de Dios de regresar en Israel. Los judíos que están aquí en México, ¿verdad? La comunidad judía que está aquí en México, ellos, su anhelo es regresar a su tierra, regresar a su país. Ellos hacen una festividad cada año que se llama la fiesta de la Pascua. Lo conocemos nosotros como la fiesta de la Pascua, pero es la fiesta de Pesaj. Y ellos, cada vez que celebran esa fiesta, al terminar de comer la cena de la fiesta, al terminar, dice: el próximo año será en Israel, el próximo año será en Jerusalén. Y todos los años así dicen. Esa es una costumbre judía, que después de comer la cena del Pesaj, la frase es: y el próximo año lo celebraremos en Jerusalén. Porque ese es su anhelo, ese es su sueño. Bueno, aunque cualquier judío puede agarrar un avión e ir a Jerusalén y venirse de regreso, pero en cierta manera ese es su anhelo, pues de ir y regresar, su regreso a Jerusalén. Y eso se le conoce como el sionismo. Y hay un dato importante. Dice que el sionismo tradicional de Jerusalén y la tierra de Israel ha sido el foco de la vida judía en la diáspora, de los judíos de la diáspora durante muchos siglos, ¿verdad? Surgió un movimiento nacional en respuesta a la continua opresión o persecución de los judíos en Europa Oriental. Ahora, los judíos tienen ese anhelo de regresar a Israel, de regresar a Jerusalén, a Sión, a su pueblo, a su nación, ¿verdad? Ellos tienen ese anhelo de regresar. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel está siendo oprimido en todas partes del mundo, está siendo atacado, ¿verdad? El pueblo de Dios constantemente ha sufrido constantes persecuciones, constantes ataques. Y uno de los ataques más grandes, ¿verdad?, que ha habido en Israel ha sido lo que fue conocido como el holocausto. En hebreo lo conocen como Shoah. ¿Se acuerdan? Cuando Hitler hizo un genocidio hacia el pueblo judío, mató a miles y miles de judíos. Y esto sucedió aproximadamente en el año 1941, ¿verdad? Y esto fue una indignación ante los ojos del mundo. Ya después entendieron que esto no debería de pasar. Y entonces ahí se desató lo que se llamó la Segunda Guerra.
lo cual pues Hitler fue sometido y como compensación, porque llegamos al año 1948, como compensación de lo que se le hizo a Israel o a la nación de Israel, de estas matanzas que se le hizo a Israel, las Naciones Unidas determinó el 14 de mayo de 1948 reconocer a Israel como Estado. En 1948, después de todo lo que vivieron, por fin se le reconoce que en Israel, que Israel es un Estado, el Estado de Israel, aunque muchas otras partes de la nación no lo han reconocido, pero la mayoría de las naciones del mundo reconocen ahora a Israel como una nación. Esto sucedió en 1948. El 14 de mayo de 1948. Ahora, ahí entonces nace, pero entonces les decía acerca del sionismo, porque el sionismo, hay una revuelta o hay un movimiento sionista. En el primer congreso sionista en 1897, convocado en Basilea, Suiza, por Teodoro Herzl, el movimiento sionista fue constituido como una organización política que llama al retorno del pueblo judío a la tierra de Israel, al renacimiento de su vida nacional, a su patria ancestral. Es decir, este hombre Teodoro Herzl fue uno de los que inspiró a muchos judíos de Israel regresar a Jerusalén, regresar a Tierra Santa, regresar a Israel. Ahora, el problema ahora es de que todos los que fueron dispersados en Israel y ahora están regresando, porque están regresando a Israel, están reclamando su territorio. Por eso hoy en día vemos las noticias, pero es que Israel está desalojando a palestinos de sus casas. Y vemos cómo en las noticias, ¿verdad?, tienen a los palestinos con los niños ahí sentados porque los están desalojando de sus casas. Pero es que hay una ley en Israel que dice que esas casas le pertenecen al pueblo de Israel, cosa que a lo mejor nosotros no le entendemos, ¿verdad? Es como yo tengo mi propiedad, pero me voy de ese lugar, pero esa propiedad es la mía, y quien llega a tomarla está ahí como un arrendador, pero no es de él, y después de tiempo regreso para querer tomar mi tierra, o mi casa, perdón. Así Israel, así el pueblo de Dios. Y hay quienes están regresando, o hay quienes están reconociendo sus casas, y por obligación. De hecho, esa fue una de las detonantes a este conflicto en este tiempo, por la indignación de que un grupo de judíos, ¿verdad?, desalojaron a unas personas, que estaban pues viviendo en una casa, y esa fue la indignación, y eso pues lo suben a las redes sociales, lo suben a internet y muestran la cara mala de Israel, diciendo: mira, están queriendo despojarnos de nuestras propiedades. Pero resulta que no es así, porque eso le pertenece al pueblo de Israel. Tarde o temprano, toda la nación de Israel que están dispersados en el mundo regresarán a Israel. Regresarán y tomarán posesión de ella. ¿Y por qué titulé este mensaje sionismo? Conflicto entre Israel y Palestina. ¿Por qué? Porque lo que se conoce como el sionismo es un Estado Israel, ¿verdad?, independiente. Ahora, vamos a ver lo que dice Isaías. Bueno, antes de ir a Isaías, en el 2018, apenas en el 2018, el presidente de los Estados Unidos, no sé si cuántos recuerdan esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
que estaba en ese momento, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Reconoció Jerusalén como la capital de Israel. Gloria a Dios. Y eso es algo inédito. Eso es algo que nadie se había atrevido a hacer. Pero por fin Dios usó un hombre como Donald Trump. ¿Para qué? Para que se reconociera a Jerusalén, como la capital de Israel, porque antes no se reconocía. Lo que David gobernó en Israel y como centro fue Jerusalén, como la capital de Israel, Jerusalén, ahora volvía una vez más en manos de Israel a reconocerse como la capital de Israel. Gloria al Señor. Maravilloso, ¿no? Cómo Dios opera, cómo Dios usa a las personas para que vaya cumpliendo su propósito, como está escrito que así será. Ahora, Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, vamos a ver el verso 1 en adelante. La gente se molesta porque dice, es que Israel se cree el dueño del mundo. Israel cree que ellos pueden mandar en todas partes donde están. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Y yo le creo a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen a la palabra de Dios? Bueno, acuérdense que Dios le dijo a Abraham, y de ti saldrán muchas naciones. No le dijo una nación. ¿Cuánto le dijo? Muchas naciones. Ahora, vean lo que dice Isaías capítulo 2, verso 1. Dice, esta es una nueva visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días. ¿Cuándo? En los últimos días. Y yo creo que estamos viviendo los últimos días. Dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. El lugar más importante de la tierra se levantará por encima de las demás colinas, y la gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, ¿no? En los últimos días, dice el verso 3, y vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, que es el monte Sión. Dice, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá las enseñanzas del Señor, y de Jerusalén saldrá sus palabras. Sión, el monte Sión y Jerusalén es el lugar más peleado hoy en día. Es el lugar de gran conflicto. El enemigo lo sabe y por eso mueve sus piezas de ajedrez. Por eso mueve sus piezas y está haciendo quedar mal a Israel, diciendo, mira, Israel está matando a niños. Mira, Israel está dando muerte a civiles. Y salen videos en internet donde hay niños que efectivamente están muertos, hay civiles que efectivamente están muertos. Pero esto sucede porque Palestina o Hamas, que es una organización pues de élite para combatir las guerras en Palestina, ¿verdad? Usa como escudo a los civiles y a los niños. Ellos ponen su centro de mandos en una escuela, en una casa, en un hospital. Desde ahí ellos lanzan los cohetes. Entonces, cuando Israel detecta una amenaza, obviamente pues va a atacar al lugar donde están, pero no lo hace con la intención de atacar a civiles, sino que jamás usa como escudo a los civiles, y a ellos no les importa. Ha habido cohetes que han sido lanzadas desde la franja de Gaza,
pero que por estrategia de error o por falla del misil no alcanza a salir de Gaza, sino que cae en el mismo, allí en el mismo pueblo el mismo pueblo palestino, y ese mismo artefacto llega a dañar a su propia gente, y eso no les importa a ellos. No les importa su nación, pero eso sí, hacen quedar a Israel como el malo del asunto, como que el que ataca a Israel. No sé, hoy en día yo estaba leyendo que en Palestina habían aproximadamente poco más de 200 muertos, y en Israel apenas iban 10. O sea, era una diferencia grande. Pero esto ha sido por la estrategia que tiene el pueblo de Israel de proteger a sus civiles, de proteger a su gente. Ellos nunca van a poner sus centros de comando cerca del poblado civil. Además, Israel está, gracias a Dios, y esa es una de lo que Dios no los ha desamparado hasta el día de hoy, ¿verdad? Les ha dado una tecnología muy avanzada para combatir todos los misiles que llegan a Israel. Es sorprendente hoy a los ojos del mundo cómo es que los misiles que van dirigidos hacia Jerusalén o hacia Israel son desvanecidos en el espacio, son prácticamente derribados en el espacio. Muy pocos han logrado su objetivo, la mayoría son destruidos. En Israel, en el pueblo de Israel, allí las personas tienen búnkers donde ellos es como casas de seguridad, donde ellos se resguardan. Entonces, cuando cae una bomba o cuando ellos detectan que llega, un misil, ellos se resguardan en esos búnkers. Prácticamente Israel está preparado para una guerra, está preparado para eso. ¿Por qué? Porque pues Dios les ha dado la sabiduría y la inteligencia para hacer todo tipo de equipamiento. Pero esto no quiere decir que Israel está a favor de la guerra. Él está defendiendo lo que le corresponde, lo que por años han peleado. Imagínense lo que les hablaba del genocidio, los que les hablaba de la matanza de Israel, cómo es que ellos vivieron toda esa masacre, vivieron todo ese dolor, y ellos hasta hoy lo recuerdan, y eso es lo que ellos defienden, porque gracias a eso que vivieron, el holocausto que ellos vivieron, gracias a eso las Naciones Unidas se conmovieron y dijeron: vamos a reconocer a Israel como país, y lo reconocieron, y hasta el día de hoy pues es reconocido como país. Pero mira, la promesa de Dios es esta. Verso 3 dice: y vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrán las enseñanzas del Señor, y de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor me dirá entre naciones, y resolverá, diga conmigo, resolverá los conflictos. Gloria al Señor. Resolverá los conflictos internacionales. ¿Sí dice así? El Señor medirá entre nación y nación, resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas y de arado, y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. ¿Esto sucederá cuándo? En los últimos días. Ya conmigo, en los últimos días. De Sión saldrá la ley del Señor, y las naciones correrán y iremos a Sión, y celebraremos ahí las fiestas del Señor, y adoraremos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, ¿verdad? Porque entonces se habrá cumplido la promesa hecha de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, para su pueblo. Gloria al Señor. ¿Cuándo sucederá esto? Esto hubiera sucedido hace 2000 años. Hubiera sucedido hace 2000 años si el pueblo de Israel hubiera reconocido al Mesías. Es decir, usted y yo no viviríamos esta historia y no estaríamos aquí para estar viendo esto.
O quizás sí, pero de otra manera. No lo sabemos. Dios tiene sus planes. Pero lo interesante acá es que esto hubiera sucedido hace 2000 años si el pueblo de Israel, si la autoridad de Israel hubiesen reconocido a Yeshua como su Mesías. Pero ahora está escrito que las naciones del mundo querrán ir y atacar a Israel, atacar al pueblo de Dios, y se juntarán todas las naciones de la tierra, que es en el valle de Armagedón, y pelearán contra el pueblo de Israel. Pero oh sorpresa, porque ahí se aparecerá el Mesías de Israel y peleará por su pueblo, aleluya, y le dará victoria a su pueblo, y el pueblo de Israel reconocerá que el Mesías es Yeshua de Nazaret, que habrá venido por segunda vez, pero ya no como el siervo sufriente, sino ahora como el rey de Israel, para restaurar a Israel. Los discípulos de Yeshua le preguntaron a Yeshua, le dijeron: ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y Yeshua le contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos y los sazones que el Padre ha reservado en su propia voluntad. Quizás estamos viviendo en los tiempos donde Dios ya está preparando el camino para restaurar a Israel y para poner a Israel ante los ojos de las naciones, le parezca a quien no le parezca, pero de Israel saldrá la ley del Señor, de Israel saldrán los mandamientos del Señor, y nosotros adoraremos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y todas las naciones que reconozcan al Dios de Israel, a Yeshua como su Mesías, irán a Israel y le darán honra y gloria al Dios de Israel. Aleluya. Entonces el gozo del Señor estará sobre el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora sí. Y pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Yo le sugiero algo: que usted no crea en todo lo que le diga. Los medios van a mover muchas cosas, van a hacer quedar mal a Israel, van a hacer quedar como Israel como el malo del asunto. Pero Dios le dijo a Israel, Dios le dijo a Abraham: el que te bendijere será bendito, el que te maldijere será maldito. Yo te sugiero que bendigamos a Israel. Y aunque muchos quieran hacer quedar mal al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, nosotros debemos amar a ese pueblo de Dios, porque ellos no matarían a un niño, no matarían a una persona, no matarían a nadie, si no hubiese una razón. Porque es el pueblo que tiene los mandamientos, la Torá, la ley, y ellos saben: no matarás, no matarás. Es uno de los grandes mandamientos que tiene. Si el pueblo de Israel ha respondido, ha sido en defensa. Nosotros lo creemos así. Cierra tus ojos. Aleluya. Y yo voy a pedirte que hagas una oración por Israel en esta noche. Y digamos: Señor, bendice a tu pueblo. Tu pueblo ha sufrido tanto para llegar hasta acá. Tu pueblo ha pasado por una y por otra y por otra, por otros dolores. Pero hoy, Señor, tú lo has guardado en tu mano de misericordia, en tu favor, Señor. Los has guardado porque es tu pueblo, porque es tu nación.
que muchos se han querido escudar, aunque muchos han querido hacer quedar mal a tu pueblo, pero es tu pueblo, es el pueblo escogido, es el pueblo amado, es el pueblo que tú escogiste para hacer de él una gran nación, para que a través de ese pueblo todas las naciones de la tierra sean benditas. A través de ese pueblo, Señor, nosotros ahora entremos a esta gracia. Nosotros que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Nosotros que antes no teníamos la promesa, hoy tenemos la promesa. Y todo gracias a ese pueblo, porque a ellos se les fue dado los mandamientos, la Torá, la ley. Porque a ellos le confiaste tu mandamiento, tu ley, tus ordenanzas. Oh Dios, nosotros reconocemos a Israel como una nación santa. Nosotros reconocemos a Israel como la niña de tus ojos. Oh Padre, hoy te pedimos por esa nación de Israel, porque todo lo que suceda allá en Israel, Señor, también va a depender lo que suceda con nosotros. Oh Padre, guarda a tu pueblo, guarda a tu pueblo de todo peligro, guarda a tu pueblo, Señor, de todo lo que se han levantado en contra de él. Guarda a tu pueblo, oh Dios de Israel. En tus manos está tu pueblo, en tus manos está esa nación. Cada uno, Señor, sus niños, sus jóvenes, sus ancianos, su ejército y todos, Señor, sus líderes y todos, Padre, todos. Haz volver el corazón de tu pueblo para reconocer a Yeshua como el Mesías de Israel. Oh Padre eterno, que ellos en el momento indicado puedan reconocer a Yeshua como su Mesías. Oh gloria, alabado seas, Padre. Gracias Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias, porque hasta el día de hoy has sido fiel para con tu pueblo. Gracias, amén, aleluya, gloria al Señor, amén. Aleluya, así damos gracias a Dios en esta tarde. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Yo espero que esta enseñanza haya logrado aclarar lo que hay, esas dudas que a veces hay en nuestro corazón. Claro que hay mucho más. Toda esta historia de Israel nos llevaría meses y meses poder entender, poder comprender por qué este conflicto en Israel, por qué está pasando esto. Pero lo más importante que nosotros debemos entender es que los tiempos de Dios están por cumplirse. Que el tiempo que dice Isaías, el último de los tiempos, Dios hará volver a todo su pueblo de Israel hacia la ciudad santa. Aleluya, para reconocer, amén, para reconocer al pueblo de Dios como una nación santa, como un pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces espero en Dios que esta pequeña enseñanza haya contribuido en tu corazón para que juntos podamos orar y podamos amar a Israel y podamos pedir a Dios por ese pueblo. Y también estar alertas y preparados en nuestro corazón ante lo que acontecerá en los últimos días. ¿Por qué? Porque muchas naciones van a hacer quedar mal a Israel, van a hacerlo ver como el malo del asunto para así, y ya lo están haciendo, y los medios se están prestando para eso, y muchos líderes se están prestando para eso, para hacer quedar mal al pueblo de Dios. Pero aquí, porque el Señor nuestro Dios está con su pueblo Israel, y Él no avergonzará a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios en esta noche. Vamos a orar.